Buenas tardes. Hoy vamos a empezar nuestra clase número 12 y el tema de hoy sería la segunda parte del sistema digestivo. Recordar que en la anterior clase vimos básicamente la anatomía, es decir, las estructuras que forman parte del sistema digestivo. Hoy vamos a ver principalmente los procesos que pasan dentro del tracto digestivo y cómo se producen. Entonces, es importante recordar que, como dijimos, el proceso de digestión va a implicar tanto fenómenos mecánicos como fenómenos químicos. Por lo tanto, vamos a hablar de digestión mecánica y digestión química para poder distinguir qué transformaciones se están dando. En el caso de cuando hablamos de digestión mecánica, nos vamos a referir a las transformaciones físicas que pasan, que el alimento va a pasar. Y luego cuando hablamos de digestión química, hablamos de las transformaciones que van a originar, por ejemplo, ruptura de enlaces, cambios de configuración de las estructuras químicas, y que va a estar dado principalmente gracias a las enzimas digestivas, cuya secreción va a estar regulada por diversos factores, que estas enzimas no van a estar siempre presentes, sino que cuando se está produciendo el proceso de digestión se van a estimular y van a ser secretadas. Muchas de ellas se van a secretar de forma inactiva para que no sean destruidas en el camino que necesitan recorrer. A esta forma inactiva se le conoce como proenzimas o simógenos. Entonces, a lo largo de la clase vamos a mencionar bastantes simógenos que no es otra cosa que la forma inactiva de las enzimas, para que luego sean activadas y puedan funcionar y cumplir la misión que tienen. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el estómago, y que dentro del estómago va a haber tanto procesos mecánicos como procesos químicos. En cuanto a las contracciones, los movimientos, la peristalsis va a formar parte de la digestión mecánica, mientras que la digestión de las proteínas, por ejemplo en el estómago, van a ser un proceso químico. Entonces acá tenemos el caso de los simógenos o las proenzimas. Tenemos una gran proteína, que en este caso sería el pepsinógeno, que es la forma inactiva, y que luego por acción de algún determinante en el ambiente, en este caso sería el ácido clorhídrico, se va a transformar a su forma activa, que sería la pepsina, y el fragmento que lo mantenía inactivo va a ser liberado. Entonces, muy importante que la enzima inactiva son los simógenos y la terminación de la palabra termina en geno, ¿no? En el sufijo geno. Entonces así va a ser más fácil de poder identificarlos. Entonces empezamos por la boca. En la boca va a haber digestión tanto mecánica como digestión química. En el tema mecánico vamos a tener la función de los dientes, que van a encargarse de cortar, de triturar los alimentos. Y en cuanto a la parte química, va a formar parte la saliva. La saliva, por un lado, va a producir la mucina, que es una proteína que va a formar el mucus o el moco y que le va a dar esta consistencia húmeda que tiene el bolo alimenticio. Pero también va a secretar una enzima muy importante que es la amilasa salival, o conocida como tialina. Esta amilasa va a permitir degradar el almidón, que es un carbohidrato bastante grande, en este caso sería un polisacárido, hacia un disacárido, que en este caso sería la maltosa. Entonces aquí vemos que desde la boca ya se está produciendo los primeros cambios químicos. En el caso de los alimentos, se está dando el cambio químico de los carbohidratos. Vemos que no hay hasta ahora alteración ni de los lípidos ni de las proteínas. Luego, una vez que se produce la deglución, que ya la estudiamos en la clase anterior, va a viajar por el esófago, todo el bolo alimenticio, y va a llegar hasta el estómago. Recordando la clase anterior, la unión entre el esófago y el estómago va a estar el esfínter esofágico inferior, que va a controlar que no haya regreso de los alimentos.
Entonces, una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, va a sufrir una serie de transformaciones, tanto mecánicas como químicas. Y el estómago es muy importante porque aquí es donde va a empezar la digestión de las proteínas. Y esto va a ser gracias a las enzimas que va a secretar. En el estómago se va a producir el jugo gástrico. Varias células de la mucosa gástrica, que es la mucosa que está en el estómago, que va a revertir estas paredes, va a producir el jugo gástrico, que va a tener muchos componentes. Uno de ellos es el agua, que va a ablandar el alimento. También tenemos el ácido clorhídrico, que va a producir el pH necesario. Luego tenemos el mucus, que va a proteger las paredes del ácido y de las enzimas. ¿Y qué enzimas va a haber acá? Tenemos a la pepsina, que va a ser secretada como un zimógeno, es decir, va a ser secretado de una forma inactiva. Luego tenemos las proteínas, que van a transformarse de proteínas a polipéptidos. Y otra de las enzimas importantes es la lipasa gástrica, porque luego vamos a ver que hay una lipasa intestinal. Entonces la lipasa gástrica va a actuar sobre los lípidos, es decir, sobre las grasas. Y algo muy importante, como dijimos, que en el jugo gástrico se va a secretar el ácido clorhídrico que le va a dar la característica ácida al quimo. Que entonces el bolo alimenticio se va a transformar en el quimo, que es una sustancia ácida. Y acá nuevamente mencionamos cómo se produce la activación del pepsinógeno. Reacciona con el ácido clorhídrico que hay en el medio y se va a transformar en pepsina, que sería la forma activa de esta enzima. Entonces la pepsina va a transformar proteínas, que son las proteínas grandes, en polipéptidos. Entonces este es el primer paso que se da en la digestión de las proteínas. Luego llegamos, bueno, acá vemos la mucosa gástrica, vemos que a diversos niveles se va a producir distintas ingredientes del jugo gástrico. Entonces vemos que, por ejemplo, a nivel de la mucosa, las que están más a la superficie, se va a secretar el mucus, que es el que le va a dar la protección a la pared gástrica. Luego tenemos a nivel más inferior ya las células parietales, que son las que se van a encargar de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que va a ser muy importante para la absorción de vitamina B12. Luego, a nivel más inferior, encontramos las células principales o zimógenas, que van a ser las que van a secretar precisamente estas enzimas en su forma inactiva. En este caso va a secretar el pepsinógeno y también va a secretar otra enzima que es la lipasa gástrica. Por último, tenemos unas células que se les conoce como células G, que van a secretar una hormona conocida como gastrina y que también va a tener una función muy importante durante la digestión en el estómago. Ya hablando de la digestión intestinal, nos vamos a centrar básicamente en el duodeno, que es donde ocurre la mayor cantidad de eventos. La mucosa intestinal se caracteriza porque tiene bastantes repliegues que le van a permitir aumentar la superficie de absorción, es decir, optimizar la superficie que tienen para absorber la mayor cantidad de nutrientes. Va a tener vellosidades y también microvellosidades. Habíamos dicho que la sustancia a nivel gástrico, que era el quimo, iba a ser de contenido o de características ácidas, mientras que ya en el caso del duodeno se va a transformar en una sustancia alcalina y se va a denominar quilo. Y acá va a haber la acción tanto del jugo intestinal como del jugo pancreático y la bilis. Asimismo, bueno, vamos a ver las características de cada uno de ellos. Principalmente, hablando del jugo intestinal, va a tener algunas enzimas que se van a encontrar principalmente en las microvellosidades. Entonces, llegan ahí ya los alimentos que se vayan a absorber hacia las microvellosidades y van a terminar de actuar. Tenemos, por ejemplo, la enteroquinasa, que es una enzima que va a transformar algunos zimógenos del jugo pancreático.
Tenemos las disacaridasas, que como su mismo nombre lo dice, van a actuar sobre los disacáridos, es decir, van a transformar los disacáridos en monosacáridos. Por ejemplo, tenemos la sacarasa, que va a transformar la sacarosa en monosacáridos. En este caso sería glucosa y fructosa. Y tenemos a la lactasa, que va a transformar a la lactosa, que es un disacárido, en dos monosacáridos, que sería la glucosa y la galactosa. Tenemos también entonces otras enzimas que son las peptidasas, que como su mismo nombre lo dice, van a transformar los péptidos en aminoácidos. Luego tenemos a la bilis, que como vimos en la clase anterior, se va a formar en el hígado y se va a almacenar en la vesícula biliar. La bilis tiene una función muy importante y hay que recalcar que no contiene enzimas, pero lo que sí va a hacer es va a emulsificar las grasas. Va a permitir que estos alimentos lipídicos que tengan contenido graso se organicen en gotas. Entonces se forman gotas de estos alimentos y esta formación de gotas va a facilitar la acción de las lipasas, que son las que finalmente van a degradar estos alimentos. Estas lipasas ya se van a encontrar en el jugo pancreático. Entonces, el jugo pancreático, que va a ser secretado por el páncreas, tiene unas características alcalinas, que son finalmente las que le van a dar este pH alcalino al kilo. Va a tener agua, bicarbonato, que es el que le da el pH alcalino, y algunas enzimas. ¿Qué enzimas? Tenemos la tripsina y la quimiotripsina, que van a ser secretadas como sinmógenos, es decir, de forma inactiva, y van a ser, en el caso de la tripsina, se secreta como tripsinógeno, y en el caso de la quimiotripsina, se secreta como quimiotripsinógeno. Y van a ser activados por las enteroquinasas. Habíamos visto que una de las enzimas que secretan las microvellosidades de la mucosa intestinal es la enteroquinasa. Entonces la enteroquinasa llega a tener contacto con el tripsinógeno y lo va a activar y lo va a transformar en tripsina. Mientras que cuando la enteroquinasa entra en contacto con el quimiotripsinógeno, lo va a transformar en quimiotripsina. Ya estando en su forma activa, tripsina y quimiotripsina van a transformar los polipéptidos en péptidos más pequeños, más sencillos. Luego tenemos otra enzima, que es la amilasa pancreática, y que lo que va a hacer es similar a lo que hacía la amilasa salival, va a degradar los polisacáridos en disacáridos. Y por último tenemos a la lipasa pancreática, que va a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Entonces vemos que acá a este nivel ya se ha producido transformación tanto de los carbohidratos como de las proteínas y de los lípidos. Vemos, por ejemplo, acá lo que les estaba comentando, ¿no? Que tenemos el páncreas, que va a secretar algunas enzimas como el quimiotripsinógeno y el tripsinógeno, los cuales van a entrar en contacto a nivel del intestino delgado con la enteroquinasa, que está en la membrana del intestino, y va a llevarlos hacia su forma activa, quimiotripsina y tripsina. Recordando las estructuras, ¿no? Llega la bilis, que se va a formar en el hígado, se va a almacenar en la vesícula biliar, va a llegar por el conducto colédoco y va a llegar hacia el esfínter de Oddi. Eso es en el caso de la bilis. En el caso de las enzimas pancreáticas, se forman en el páncreas, van a llegar a través del conducto pancreático, principalmente el conducto principal, y van a desembocar en el esfínter de Oddi. Acá ya llegando al duodeno es donde van a realizar todas las transformaciones de las moléculas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en resumen, tenemos acá ya todas las sustancias de la digestión, cómo se van a producir, y vamos a ver más o menos cómo se da todo esto. Entonces tenemos que a nivel de todos los grupos de alimentos tenemos los lípidos, las proteínas, los glúcidos o carbohidratos y algunos vitaminas, iones, agua, que también van a estar
dentro de los componentes de los alimentos. Entonces, empezando a nivel de la boca, quien va a actuar acá es la saliva, que tiene un pH más o menos de 6.9 y va a secretar la amilasa como la enzima principal. Esta amilasa va a actuar sobre el almidón, que es un polisacárido, y lo va a volver en disacáridos, que son estructuras más pequeñas. Vemos que en la boca no hay ni alteración de las proteínas ni alteración de los lípidos. Sigue bajando todo el bolo alimenticio, va a llegar al estómago. En el estómago se va a encontrar con el jugo gástrico, que tiene un pH bastante ácido, es un pH de 2. Es ácido por el contenido de ácido clorhídrico que tiene. Y la enzima principal va a ser acá la pepsina, que como ya vimos, se secreta de forma inactiva como pepsinógeno, y que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se estimula y se transforma en su forma activa, que sería la pepsina. La pepsina lo que hace va a ser toda esta proteína grande, degradarla en péptidos un poco más simples, polipéptidos. No hay transformación de los glúcidos aparentemente. Luego llegamos hacia el intestino delgado, que es donde va a actuar tanto la bilis como el jugo pancreático. La bilis, como dijimos, no encontramos enzimas, pero lo que va a hacer es a los lípidos los va a formar en gotitas para que las enzimas pancreáticas puedan actuar mejor sobre estos lípidos. Entonces, hablando ya del jugo pancreático, va a tener un pH alcalino de 7.1, 6.9, puede variar, y va a secretar las enzimas que ya hemos visto, amilasa, lipasa, la tripsina y la quimiotripsina, que van a actuar sobre las proteínas. Entonces, a nivel del páncreas, ya tenemos que va a haber acción sobre los glúcidos, sobre las proteínas y sobre los lípidos. En el caso de los glúcidos, vemos que va a degradar el almidón que haya quedado y va a formar disacáridos, como en este caso. En el caso de las proteínas, va a volver los péptidos más simples, y en el caso de los lípidos ya va a ir formando ácidos grasos. Luego, todo ya habiendo sido degradado, llegan hacia la luz intestinal, en el epitelio del intestino delgado, y se van a encontrar, en el caso de los disacáridos, se van a encontrar con unas enzimas que son las que van a convertir estos disacáridos en monosacáridos y finalmente los van a absorber. En el caso de los péptidos, van a ingresar como péptidos simples, y ya dentro de la célula intestinal del enterocito se van a degradar y van a formar aminoácidos, que son las sustancias más simples de las proteínas, son las unidades. Por último, tenemos a los ácidos grasos, glicerina, que también va a ingresar al enterocito. En el caso de los lípidos, vemos que se van a transportar a través de capilares linfáticos, mientras que los carbohidratos y las proteínas se van a transportar mediante los capilares sanguíneos. Algo muy importante y que vemos acá, que se nota en esta imagen, es que la celulosa, que es uno de los, que es un carbohidrato bastante grande, no se va a degradar. Entonces vemos, el cuerpo humano no contiene las enzimas que puedan degradar la celulosa. Entonces esta va a pasar directamente, y como no es absorbida, va a ser eliminada. Ya luego, cuando veamos la acción de las siguientes estructuras del sistema digestivo, vamos a entenderlo mejor. Entonces, una vez, como ya dijimos, llegan al epitelio intestinal y son absorbidas, tenemos que los nutrientes fundamentalmente se van a absorber en esta región, en la región del intestino delgado. Y se pueden absorber ya sea por capilares o por linfáticos. En el caso de los capilares, como ya dijimos, se va a absorber acá los carbohidratos y las proteínas. Estos capilares van a llegar hacia la vena porta, que es la vena del hígado. Luego, la vena porta va a llegar estas sustancias, y mediante la comunicación que tiene con la vena hepática, va a llegar hacia la circulación general, para llegar finalmente a la vena cava inferior y desplazarse generalmente hacia todo el cuerpo. Entonces vemos acá las estructuras, ¿no?
como a nivel del intestino delgado, primero se forman capilares, luego con la vena porta llega al hígado, del hígado va a salir mediante la vena hepática, luego la vena cava inferior y va a llegar hacia la circulación general. Mientras que en el caso de los capilares, que van a transportar principalmente el contenido de lípidos, estos capilares van a llegar luego hacia los vasos linfáticos y van a llegar hasta esta estructura denominada cisterna del Kilo o cisterna de Pequet. Aquí se van a almacenar todo lo que está llegando desde el duodeno, de todos los lípidos que se están absorbiendo, llegan a la cisterna del Kilo y van a llegar hacia el conducto torácico. El conducto torácico va a transportar este contenido linfático hacia su desembocadura, que sería a nivel de la vena subclavia. Para mayor entendimiento de esta parte del sistema linfático, les recomiendo que puedan ver nuestra clase de sistema linfático, donde detallamos un poco más esto. Pero lo que sí hay que quedar en claro es que los lípidos se van a absorber, van a pasar hacia la circulación mediante los capilares linfáticos. Y acá también se van a absorber las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K. Por último, ya tenemos el intestino grueso. En el intestino grueso va a llegar todo lo que no se ha absorbido. Entonces ya pasó por el duodeno, por el intestino delgado, ya se absorbieron los nutrientes, ¿no? Se transformaron en monosacáridos, en aminoácidos, en ácidos grasos, y son absorbidos, son aprovechados por el organismo. Y lo que no es aprovechado en este caso va a pasar hacia el intestino grueso, ¿verdad? Y además con otras sustancias que no se pueden digerir, como ya dije, la celulosa, por ejemplo, ¿no? Como no se puede digerir, no se puede absorber, no puede pasar del intestino hacia la sangre, va a pasar entonces, va a seguir su rumbo por el intestino delgado. Va a pasar lentamente y lo que va a hacer el intestino delgado es va a ir absorbiendo agua y electrolitos que no hayan sido absorbidos. Entonces va a ir concentrando, va absorbiendo el agua, los electrolitos, y todo lo que no se ha absorbido va a ir formando las heces. Entonces vemos acá, ¿no? Todo el contenido que llega desde el intestino delgado va a pasar por el intestino grueso y va a ir absorbiéndose el agua y los electrolitos, y todo lo que no se absorbe va a formar las heces. Una vez que ya se forman las heces, se van a ir almacenando en esta región, que es el colon sigmoides y el recto. Y por último van a ser eliminados mediante la defecación. Entonces, ¿cómo se produce esta defecación? Como ya dijimos, se va a ir almacenando todas las heces hasta que bueno, una vez que ya se almacena, tiene una cierta capacidad que va a distender estas estructuras. Entonces, esta distensión o esta compresión que está produciendo las heces van a generar un reflejo que va a llegar hacia nuestro sistema nervioso y nos va a dar el deseo de defecar. Entonces, cuando de repente ya vienen las ganas de ir al baño, es porque ya se ha producido esta distensión y ha llegado esta información al cerebro, y ante eso es que ya uno va al baño. Entonces, este deseo de defecar va a tener muchas consecuencias. Por un lado, tenemos que va a actuar sobre el esfínter anal interno, que es involuntario, y también nos va a dar estos deseos de ir al baño y va, mediante la maniobra de Valsalva, del que es el pujo, va a haber también una relajación del esfínter anal externo, que ya es el control voluntario, que es cuando uno ya decide ir al baño y ya eliminar las heces. Entonces todo esto está controlado perfectamente. Y justo de este control es que se encarga el sistema nervioso. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y de un sistema nervioso propio del mismo sistema digestivo, que es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso autónomo se va a encargar del control extrínseco, mientras que el sistema entérico va a ser del control intrínseco, es decir, de la misma que se encuentra in situ. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo tenemos la parte simpática y la parte parasimpática. En la parte parasimpática
va a ser el que va a estimular más bien el movimiento de los intestinos, va a estimular la secreción de todas estas enzimas, de estas sustancias que hemos visto, y va a estar principalmente formado por el 10º par craneal, que es el nervio vago, y por los nervios parasimpáticos de la región espinal. Entonces tenemos acá estímulos parasimpáticos en el sistema digestivo, el nervio vago y las vías parasimpáticas de los nervios espinales. Mientras que el sistema simpático va a hacer lo opuesto, va a reducir el movimiento de todos los alimentos, o sea, el peristaltismo, y va a reducir también la actividad secretora. Además, va a permitir que se contraigan los esfínteres. Y por último tenemos al sistema nervioso entérico, que se va a encargar del control intrínseco. Son unas neuronas que van a regular también la actividad motora, secretora del mismo sistema digestivo, y también van a secretar otras sustancias conocidas como neuropéptidos. Una de ellas es una sustancia P, que va a estimular la contracción, y otra sustancia es la encefalina, que más bien va a inhibir la actividad motora. Entonces, habiendo visto esto, ya pasamos a nuestro repaso. Si tienen alguna pregunta, envíenla al chat para irla resolviendo. Entonces, empezamos primero. ¿Cuál de las siguientes enzimas que mencionamos acá va a permitir la digestión de la sacarosa? Como ya hemos visto anteriormente, la sacarosa es un disacárido que se va a degradar en un monosacárido, y esto va a ocurrir en el intestino delgado. ¿Cuál es la enzima responsable de realizar esto? Sería la sacarasa. Recuerden que casi todas las enzimas tienen el nombre de la sustancia que van a degradar. Entonces, en el caso de la sacarasa, lo que va a hacer es degradar la sacarosa y formar dos monosacáridos, que sería la glucosa y la fructosa. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos se puede digerir en la boca? Entonces vimos que todo el proceso de digestión empieza en la boca. Y en la boca hay un primer paso de digestión química. ¿De qué sustancias? Básicamente de los carbohidratos. Entonces en este caso sería el almidón, ¿verdad? Porque la mantequilla es grasa, la carne es proteína, la glucosa ya es un monosacárido y el jugo de limón es ácido, no tiene nada que ver. Entonces lo que primero se va a degradar en la boca va a ser el almidón. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes enzimas va a ser elaborada por la glándula salival? Justo lo que hemos estado hablando. Recordar siempre, las enzimas por lo general van a tener el nombre de la sustancia que van a degradar. En este caso justo estábamos hablando que en la saliva vamos a tener que se degrada el almidón gracias a ¿quién? A la amilasa. Amilasa salival. Recuerden que hay amilasa pancreática también. De estas enzimas, ¿cuál actúa sobre las grasas? Entonces ya hemos hablado de digestión de los ácidos grasos, y quién va a actuar sobre las grasas y a qué nivel, o sea, va a ser la lipasa. Recordar que la lipasa va a actuar en el intestino delgado. Es aquí donde va a empezar la digestión de los lípidos, y que la lipasa va a ser secretada por el páncreas, es la lipasa pancreática. La enteroquinasa o enterocinasa es elaborada por el intestino delgado. ¿Y sobre quién va a actuar? Eso también ya lo hemos visto. Vimos que la enteroquinasa va a ser una enzima que va a convertir a otra enzima en su forma activa. O sea, va a transformar un zimógeno en una forma de enzima activa. ¿Y quién va a ser esta enzima? Va a ser una enzima que actúe a nivel del intestino delgado. En este caso sería el tripsinógeno. Recordemos, tripsinógeno y quimiotripsinógeno son activados por la enteroquinasa hacia su forma activa. En el caso del tripsinógeno se va a transformar en tripsina, y en el caso del quimiotripsinógeno se va a transformar en quimiotripsina. Entonces,
ambos activados por la enteroquinasa. Ya luego estas dos enzimas en su forma activa van a transformar los polipéptidos en péptidos más sencillos. La digestión inicial de las proteínas, ¿dónde se va a iniciar? Entonces tenemos acá las opciones: boca, colon, estómago, esófago, duodeno. En la boca, recordar, la digestión que va a empezar es la de los carbohidratos, el almidón. Nada más, no cambian las grasas, no cambian las proteínas. En el colon dijimos que acá llega lo que no se absorbió, y lo que principalmente va a hacer el colon es absorber agua y electrolitos. No absorbe nutrientes como proteínas, nada de eso, porque ya se absorbió previamente. Y el colon va a formar las heces. En el estómago es donde va a empezar la digestión inicial de las proteínas. ¿Con cuál enzima? Sería con la pepsina. La pepsina es la que va a empezar la digestión de las proteínas. Recordemos también que la pepsina es una hormona, es una enzima que se va a secretar de forma inactiva, como pepsinógeno. Entonces se secreta el pepsinógeno, el ácido clorhídrico del estómago va a estimular a este pepsinógeno y lo va a transformar en pepsina. Ya la pepsina es la que va a iniciar la digestión de proteínas. Muy bien, el jugo digestivo que necesita de abundante acidez para poder digerir a las proteínas, ¿cuál es? Mejor dicho, ¿en cuál de estas, de toda la sección del tubo digestivo es que se requiere de un ambiente ácido? Tenemos jugo pancreático, saliva, jugo intestinal, jugo gástrico o bilis. Recordar la acidez del estómago. Tiene un pH de aproximadamente 2. Y esto es gracias al ácido clorhídrico que va a activar a muchas enzimas para que empiece la digestión de, por ejemplo, proteínas. Entonces, el ambiente ácido del estómago le va a dar todas estas propiedades. Y por el hecho de que sea un ambiente tan ácido, es importante recordar que la mucosa gástrica va a estar protegida por un mucus o un moco que va a proteger las paredes del ácido y de las enzimas. Muy bien, hemos terminado la clase. Si tuvieran alguna pregunta, la envían al chat, y si no, ya nos estamos viendo para la próxima semana. Recordar que la clase va a estar disponible en el Classroom y también se les va a estar compartiendo el video y las diapositivas.